que podemos ver, todo lo que existe, toda la creación provino de Dios. Dios es quien le da origen a todo lo que existe, y por tanto entonces Él es dueño de su creación, ¿cierto? A Él le pertenece, Él es el dueño legítimo y el gobernante de todo lo creado. Él es Señor de su creación. Estamos viendo por la fe, ¿entendemos? Hebreos 11:3. Y vemos en Salmo 103. Salmo 103. ¿Sabe que nos mal acostumbramos a tener los versículos puestos acá, cierto? Sí, cuando no están, entonces nadie busca. Digo, Eclesiastés, todas esperan a ver la otra que la busque. Cantares, Isaías, Salmos, y no. Pero bueno, les voy a colitar la pereza. Voy a ponerle los versículos. Salmo 103 dice: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Mire que es importante porque Dios está dando el mandato. Nosotros como sus criaturas debemos reconocer que Él es Jehová, Dios. Sí. ¿Sí? ¿Ese sigue siendo del versículo 3? ¿Se dan cuenta? Me parece muy bien. Excelente, excelente. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Muy bien. Lo que queremos ver aquí en este versículo es que Dios está dando el mandato de lo que nosotros debemos estar haciendo, porque Él es, dijimos, Dios, dueño de su creación, Él es Señor, ¿cierto? Entonces, ¿nosotros qué somos? Sus criaturas, ¿cierto? Él nos creó, nosotros somos parte de su creación y Él nos da un mandato. Dice que debemos reconocerle a Él, que Él fue quien nos creó. Nosotros no podríamos habernos autocreado, ¿cierto? No es posible. Pero reconocemos que Dios nos ha dado la vida, Dios fue quien nos creó en una manera muy especial, muy particular. ¿Listo? Entonces, le pertenecemos a Él. Y vamos a mirar en Génesis 15:2. Este versículo lo vimos el lunes en la clase con la señora Lina, que habla de Abraham. Dice Génesis 15:2. Aquí está. Dice, y respondió a Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es este Damaseno de Eliezer. Entonces Abraham tiene una inquietud porque ya se hizo abuelo y no ha tenido hijo. Y entonces, ¿a dónde va a acudir para pedir un hijo? Para decir, bueno, me gustaría mucho tener descendencia. Y para ese tiempo y la cultura era supremamente importante el hecho de tener hijos. Se consideraba una bendición de Dios. Lo es, ¿cierto? Pero ellos lo reconocían. En este tiempo ya estamos en otra historia. Pero en ese momento se reconocía que Dios es quien daba hijos y que era una bendición enorme de parte de Dios que le pudiera dar hijos a alguna persona. Entonces él se dirigía a Dios para pedirle, ¿qué voy a hacer si no tengo hijos? Y por la cultura se acostumbraba a que si el amo de la casa no tenía hijo, entonces su criado más fiel o el que había estado más tiempo con él, su mayordomo, era quien le iba a heredar todo lo que tenía. Y Abraham se pregunta, ¿será que sí? ¿Le dejó todo al criado o finalmente voy a tener un hijo? Quiero tener un hijo de veras, de veritas, de veritas. Pero pues ya Abraham está viejo para eso. Y se presenta delante de Dios de una manera espectacular porque él sabe ya, en este momento él ya sabe quién es Dios, ya lo conoce. Entonces lo está reconociendo, como decía el otro versículo, reconocer que Jehová es Dios. Y él se presenta ante el Señor y le dice, Señor Jehová. Y ese Señor es un título de respeto. Y Abraham aquí se está presentando reconociendo que Dios es Señor por excelencia o Señor de todo. ¿Quién más podría hacerlo? Solamente Dios, ¿cierto? Porque Él es el creador, el dueño de su creación, entonces solamente Él es Señor. Y no hay nada que quede por fuera de su gobierno. ¿O será que hay un pedacito que uno dice, bueno, pero es que aquel planeta y esas estrellas no? Ahí sí Dios no gobierna, ¿será? No, porque todo lo hizo Él, ¿cierto?
Pero lamentablemente sí, a veces en nuestra vida dejamos un pedacito de que no queremos que Dios gobierne allí, ¿cierto? Hay cositas en que, bueno, Dios, tú allá y yo aquí, yo me encargo de esta. A ver cómo nos va, ¿cierto? Entonces no debería suceder eso en nuestra vida, y bueno es que estemos pensando qué parte de mi vida estoy como dejando a un lado, como poniéndole un cerco. Eso es mío, yo me encargo de ahí, no dejando que Dios haga su obra en esa parte de mi vida. ¿Cuál parte estamos dejando afuera? O pretendiendo que quede afuera del gobierno de Dios. También la expresión aquí indica que la posición de Dios como amo sobre su pueblo. Él es quien gobierna. Él es rey soberano y es todopoderoso amo. Solamente Él. ¿Listo? Y la palabra en hebreo la hemos escuchado, es una palabra famosa, es Adonai. Entonces cuando hicieron la traducción del hebreo a griego, entonces cuando estaba la palabra Adonai, nosotros la encontramos ya en nuestra Biblia como Señor. Es esta palabra que tiene esa connotación tan fuerte, tan profunda. Es una manera de dirigirse a Dios como parte de una relación amo-siervo. Entonces yo digo Señor, tiene que ser en ese sentido, ¿cierto? Porque si solamente se le puede decir a Dios. Entonces significa que decimos Señor, nos estamos poniendo en el lugar que nos corresponde. Si Él es Señor, ¿quién soy yo? Siervo. Somos siervas de Él. Él es Señor. Entonces es una manera de reconocer tanto el señorío y la grandeza de Dios como quién soy yo, ¿no? Mi posición, dónde debo estar, mi lugar que me corresponde. Reconocemos que Él es nuestro creador y nosotras somos, ¿qué? Sus criaturas, ¿cierto? Y como sus criaturas nos debemos a Él. ¿Qué le debemos a Dios? Que no, ¿cierto? La vida, el aire, todo, la familia, la salud, absolutamente todo. Entonces, eso es lo que debemos hacer. Pero si estamos reconociendo que Él es Señor, no siempre lo hacemos, ¿cierto? A veces se vuelve como simplemente una palabra de uso diario. Es tan repetitiva y tan como conocida y se nos volvió común. Simplemente, ay Señor, pero no con la magnitud que tiene, no como deberíamos hacerlo. Y dice en Lucas 6:46, dice Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Es una pregunta inquietante, ¿no? Porque a veces lo podemos leer como poniéndonos en la escena, pero como mirando lo que está pasando, ¿no? Afuera, como la vecina, mirando la ventana, mirando lo que está pasando allá. Y el Señor se les está diciendo a ellos. Uy, tremendo que el Señor les diga eso a ellos. Pero cuando nos involucramos de una manera más directa, como que damos la vuelta y estamos ahí, pero no mirando, sino como siendo parte de eso. Y ya el Señor no se los está diciendo a ellos, sino a nosotros mismos, ¿cierto? De manera directa a nosotros. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? ¿Cuál es esa parte de nuestra vida que estamos guardándonos? ¿Y a dónde es que queremos que Dios no me mande eso? No quiero eso. Pero igual sigo diciéndole Señor. Pero no obedeciendo y no doblegándome a su voluntad. ¿Cuál es esa parte que nos estamos guardando? ¿Qué pedacito queda? Quiero, pretendo que quede por fuera de ese gobierno de Dios poderoso. Y en Isaías 29:13, aquí está puesta en la versión NTV, no está en Reina Valera, está en NTV. Isaías 29:13 dice, así que el Señor dice, este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. Uy, esta es una reprensión bien fuerte, ¿no? Porque deja como al descubierto el corazón de lo que está pasando allí. Entonces es simplemente una falsa adoración, es como una hipocresía, ¿cierto? Porque de labios es una cosa, pero su corazón está en otra sintonía, es diferente lo que está diciendo a lo que hace, a la manera de vivir. Tremendo, tremendo, porque el Señor dice,
La adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria, no es algo que de las entrañas, no es como el Señor ha pedido que amar al Señor con todo nuestro corazón, ¿cierto? Con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Eso no es lo que está pasando acá. Aquí dice son reglas humanas aprendidas de memoria. Y me hacía pensar, ¿qué es lo que nos aprendemos de memoria? Porque estamos memorizando versículos y nos aprendemos de memoria. Pero ¿hasta dónde van? O sea, se queda así, aprendido de memoria. Como el loro. ¿Quiere cacao? ¿Quiere cacao? Hola, hola. Roberto, Roberto. Pero el loro no tiene entendimiento de cuál es el significado de esas palabras. Lo repite, claro. Se lo sabe, sí. Pero no tiene el significado, no entiende la magnitud de lo que está diciendo. Y hay una historia chistosa de un hombrecito que tenía un loro. Y este hombre quería expandir el evangelio y quería compartir con todas esas buenas nuevas. Entonces se le ocurrió una idea muy, muy buena, según él. Le voy a enseñar a este loro el plan de salvación, para que salga y le cuente a todos. Y se puso a trabajar, a enseñarle al loro y a repetirle, decirle tal versículo y Juan 3:16 y todos aquellos. Y el loro, adivine qué, se lo aprendió, lo repetía. Cuando ya lo tuvo bien entrenado y ya el lorito sabía bien su parlamento, entonces lo soltó, que salga el loro misionero. Pues el loro hizo la tarea. Lo que aprendió fue a contarlo. Y decía, y decía, y decía. Y pasó algo de tiempo y adivine qué. Llegó el loro con una cantidad de loros. Y todos repitiendo lo mismo. ¿Cómo le parece? Buenísimo, ¿no? Bueno, pero la ventaja es que no somos loros. Nosotros sí tenemos entendimiento, señores. No solamente oír, sino ser hacedores de la palabra y no ser el loro. Sí, sí, no podemos ser los repetidores, sino que esa palabra que aprendemos es para vivirla. Señora. Ajá. Sí, sí, lo que está por fuera de la verdad. Por eso es importante, hicimos el ejercicio, ¿cuánto duramos? 2 semanas buscando en la palabra los argumentos de la Biblia para derribar las falsas teorías, ¿cierto? Y son muchas más teorías que hay, pero es bueno, ¿y no les parece un deleite poder por nosotras mismas entrar a la palabra y descubrir esa verdad? Y decir, no, la Biblia dice esto, no es la mentira que me quieren entregar, sino lo que diga la Biblia. Entonces sí, es muy importante que no sea la repetición del loro, porque el loro va a traer otros loros, ¿cierto? Un loro gana otro loro. Pero entonces nosotras, ¿qué vamos a hacer? Y entonces tampoco habría fruto en nuestra vida, sería una vida vacía, una vida vana, ¿cierto? Sin fruto para el Señor. Entonces que no sea eso, que no sea eso. Aprendidas de memoria solamente como palabras, sin que tengan la magnitud de lo que son. Entonces, este Dios que es Señor, es dueño de su creación, gobernante, también es todopoderoso o todo suficiente. Tiene las dos características. Es todopoderoso o todo suficiente. Y vamos a mirar nuevamente una porción de Génesis 17:1, y aquí es Dios quien le habla a Abraham. Entonces habíamos visto que Abraham se había presentado y le habla al Señor, ¿cierto?
y le habla como desde su posición de lo que él es y reconoce en Dios. Pero aquí es Dios quien le habla a Abraham. Génesis 17:1 dice, era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Entonces ahora, imagínense esto tan impresionante, ¿no les parece increíble? Como, yo quisiera ser Abraham, que se presente Dios, ¿cierto? Tener a Dios ahí, que se le presente Dios. Dice que le apareció Jehová y no solamente le apareció, sino que también se le presenta, mucho gusto, yo soy, yo soy el Dios Todopoderoso, pero le demanda algo, ¿cierto? Dice, anda delante de mí y sé perfecto. Pues claro, tiene todo el derecho de demandar eso, ¿cierto? Siendo que es quien es, no por lo que hace, sino por quién es Él, tiene toda la autoridad. Entonces se presenta a Abraham, aquí se presenta para darle toda la promesa, todo lo que le iba a dar a Abraham, su descendencia, la tierra, la bendición, todo. Y aquí le promete nuevamente el hijo, un hijo a los 99. ¿Será que sí? Bueno, complicado. Pero si es Dios quien lo dice, sí, entonces sí, sí se puede. Y aquí la palabra todopoderoso es otra palabra que también conocemos, hemos escuchado, es el Shaddai. Esto también lo habíamos estado estudiando el año pasado cuando estudiamos sobre los nombres de Dios. El Shaddai, que demuestra tanto su capacidad de cumplir las promesas que parecen imposibles, como la autoridad de exigir obediencia. Parece imposible, ¿no? Tiene 99 años y Sara también ya tiene un montón, no, casi los mismos. ¿Van a tener un hijo? Eso sí parece muy imposible. Pero Dios se lo ha prometido y Él tiene la autoridad también para hacer que eso suceda y también para exigir la obediencia de ellos y de nosotros. La palabra Shaddai expresa un poder abrumador que solamente Dios tiene y su capacidad de proveer y sostener. Comunica la idea de fuerza, de poder incontenible y abundancia. Ese es nuestro Dios. Y no solamente el poder, como nosotros lo alcanzamos a imaginar, pero también dice que provee y sostiene. No sé si puedan recordar una o dos o tres, seguramente, ocasiones en que ha habido alguna necesidad, en casa, en ustedes en particular. Y no hay cómo. No hay manera. ¿De dónde sacamos eso? ¿Cómo hacemos? Y como mujeres empezamos a buscar, ¿no? Yo hago aquí, yo soluciono, yo por aquí, por allá, como un ratoncito que va por el laberinto buscando. Pero es Dios quien alza su mano, teniendo misericordia y provee para nosotros. Y vemos, y es evidente que fue Dios que lo hizo, porque no habría otra manera. Y ese es el Shaddai. ¿Listo? Entonces, y vamos a mirar Jeremías 32, 17. Jeremías 32, 17. Dice, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. ¿Hay algo imposible para Dios? No, porque Él es Dios. Si hubiera algo imposible para Dios, entonces no sería Dios, ¿cierto? Si este es el Dios que hizo los cielos y la tierra y tuvo el poder para hacerlo, de ahí para abajo, ¿hay algo que no pueda hacer? No, nada. ¿Y en nuestra vida? Pongamos a este Dios poderoso en nuestra vida, porque a veces pensamos, no, nada, Dios puede hacer todo, pero yo estoy pasando algo que estoy creyendo, no, en esta sí Dios no pudo. Por nuestra manera de vivir y de expresarlo, vivimos como que no, en este pedacito de mi vida Dios no puede. Pero Dios hizo los cielos y la tierra. Pero en cielos y la tierra y en mi vida y en todo lo que necesitamos, Dios lo puede hacer. Señora.
Mm. pasaron 6 meses. Yo estaba preocupada, hablándole al Señor por él, y porque pensaba eso debe estar creciendo, cuando lo atienda ya ese cáncer va a estar avanzado. Pero Dios en su bondad y misericordia permitió que ya le hicieron los exámenes, una tomografía, y tuvimos cita el 13 de mayo, y Dios nos sorprendió nuevamente cuando la doctora que lo atendió miró todos los exámenes y todo, y dijo, él solo necesita tomar pastas para la tiroides por el resto de su vida, que no tiene más nada. No hay que hacerle radio, no hay que hacerle quimio, solamente las pastas para la tiroides. Y es el Dios que estamos mirando, es todopoderoso, que para él no hay nada imposible. Ni salvar a una persona después de 20 años, que se le haya hablado, pero ese era el día que Dios tenía preparado para ella, ni hacer una sanidad de mi hermano para que no tuvieran que hacer el proceso de quimios, porque pues él está en diálisis y yo pensaba pobrecito, diálisis cada tercer día y después empezar con quimios, pero ya se puede, Gracias, mi Marley, gracias. Las chicas de Zoom se perdieron porque creo que hasta allá no se alcanza a oír. Marley nos compartía un testimonio sobre lo que pasó el día de ayer en la reunión de damas cabeza de hogar. El Señor permitió que una dama a la cual ella le había compartido hace muchos años, que no quería nada, pero fue invitada nuevamente ayer y ayer entregó su vida al Señor. Entonces Dios Todopoderoso le ha salvado. Y miren lo importante de estar orando por estas reuniones, supremamente importante. No solamente orar, pero participar. En la medida que empezamos a orar por eso, también Dios pone en cada una de nosotras como el anhelo, ¿cierto? Y la necesidad de estar ahí en esa reunión. No me lo quiero perder. Ya oré por eso, quiero ver qué Dios va a hacer. Y también estar invitando a otras damas. Dios propicia el espacio y es a todo. Hay quien enseñe el Evangelio, o hasta regalos, se llevaron Biblia, bueno, en fin. Entonces, eso y otro testimonio que nos contaba Marley para las chicas de Zoom que queden actualizadas, es que su hermano ha estado también en diferentes tratamientos médicos, pero el Señor le permitió que ya no encontraran cáncer en él y solamente va a tener que tener una pastilla, un medicamento para la tiroides, pero no va a tener quimios ni nada de eso. El Señor en su bondad le ha permitido así. Entonces damos muchas gracias a Dios por su manera de obrar, porque es evidente, ¿cierto? Y día a día podemos verlo, podemos comprobar. Y es una manera también en que refutamos esas teorías que dicen, no hay manera de saber si existe Dios. Puede ser que exista, pero ¿cómo hacemos para saber si existe? O Dios creó el universo y como el que le da cuerda a un reloj y se va. ¿Nos dejó solos? No, ahí está. Más directo no se puede, ¿cierto? Todo el tiempo. Entonces, ok, gracias, Marlicilla. Entonces estamos en Jeremías 32, 17. Dice, oh Señor, Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. No hay nada imposible para Dios. Él es Dios, ¿cierto? Él puede. A lo largo de su creación, Él puede, y a lo largo de nuestra vida, sea lo que sea que esté pasando. En nuestra vida, en el hogar, con la familia, lo que sea, Dios sí que puede obrar. Pero implica que nosotras estemos ligadas a Él, ¿cierto? Entonces, si hizo el universo y todo lo que existe de ahí para abajo, ¿qué no puede hacer Dios? ¿Qué no puede hacer? Pues no hay limitantes, ¿cierto? Y hay un gran contraste en la Biblia también en cuanto al poder infinito de Dios y nuestra limitación. Está en Mateo 19, 26. Y aquí particularmente en Mateo 19, 26 está hablando directamente del poder de Dios, pero en cuanto a la salvación, lo que tiene que ver con la salvación. El Señor les está hablando y dice, y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Dios es el único que puede salvar, ¿cierto? Solamente Dios podía compadecerse de esa manera del ser humano después de que han pecado y proveer de una salida, ¿cierto? Y no dejarnos en la miseria, hundidos en el pecado, sino que Él proveyó y proveyó directamente desde Él mismo, enviando a su Hijo para que Él diera el pago
por nuestro pecado. La miseria era la nuestra, el pecado era nuestro, la culpa era nuestra, pero el poder es el de Él. Y solo Él podía rescatarnos y dar el pago. Solamente Él podía hacerlo. Entonces por eso dice, mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces no es posible para nosotros que podamos hacer algo en cuanto a la salvación, ni propia ni de otros. Claro, debemos presentar el Evangelio, pero eso no quiere decir que nosotras vamos a salvar a alguien, ¿cierto? Solamente somos instrumento en mano de Dios y Él tiene misericordia y da gracia en el momento en que Él quiere, en el tiempo oportuno, de acuerdo a su voluntad. Entonces, pero le pertenece a Dios, la salvación le pertenece a Dios. Y vamos a mirar Juan 15:5. Yo sé que se lo saben. ¿Qué dice Juan 15:5? Esa es la esencia de ese versículo, Juan 15:5. El Señor está diciendo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí no es posible hacer nada apartados del Señor. Dice que debemos permanecer, o sea, día tras día tras día. Y hay cosas que compramos en el mercado, procuramos que sea un fruto que esté como pintoncito verde, ¿cierto? Con eso lo llevamos a casa y se puede manejar y dura un tiempo. Pero ¿quién compra una uva que no ha madurado? ¿Quién mira un racimo de uvas y dice, uy, ese tiene un poco de uvas verdes que no? Cuando compro las uvitas chiquitas, la Isabelita, yo le miro en la bandeja, uy, pero ya tiene como 4 uvas verdes. No, esa no. Porque eso no sirve. Ya fue desprendido de la mata y ya no va a madurar, pero ni dándole consejos. No hay forma, ¿cierto? Entonces, no sirve para nada. Por eso el Señor hace la comparación específicamente con la vid, que es la matica de la uva. Entonces, el pámpano, ese racimo de uvas que está pegado a la vid, ese es el que va a madurar. Ese es el que va a llegar a su punto perfecto para ser útil, el que va a crecer, ¿cierto? Pero si lo arrancan de ahí en una manera temprana, si se quita de ahí o si se cae, ya no sirve, no va a madurar, no hay forma de que madure. Y así nos pasa a nosotros, no hay manera de que podamos servir para algo separadas del Señor, no se puede. No vamos a llegar al punto de madurez, de crecimiento, no sirve. El Señor dice, separados de mí, nada podéis hacer. El poder está en Él, no en nosotras, ¿cierto? Entonces, recordemos que el Señor interactúa directamente con su creación y su poder absoluto nos provee seguridad, porque Él muestra su poder a favor de los que le temen. Eso nos da seguridad. Todo ese poder que Él tiene, claro, debe darnos también temor, ¿cierto? Pero saber que nuestro Padre tiene todo el poder, como qué bueno es poder estar en sus brazos, qué bueno es poder acudir a Él, qué bueno es saber, bueno, yo ya soy su hija, Él tiene todo su poder a mi favor. Miremos 2 de Crónicas 16, 9a. Ese ya no lo sabemos, porque ese es de la lista de los lunes. ¿Qué dice 2 de Crónicas 16, 9a? Sí, porque los ojos de Jehová contemplan la tierra para mostrar su poder a favor de los que son perfectos para con él. 16:9a, o sea, la primera parte. Ese es un versículo largo, larguito. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. 16:9a, o sea, la primera parte. Dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, y es con un propósito, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Y qué precioso es, ¿cierto? Porque mire ese poder abrumador, tan grande, tan incontenible, y es para nosotras, es a nuestro favor. A mí me abruma lo que Dios hace, porque hace todo lo bien para nosotros y nos da y provee y cuida y tiene misericordia y tiene paciencia para con nosotros, y todo lo que hace, Él sabe que nosotros no podemos devolverle nada, absolutamente nada, y no lo merecemos. De eso deberíamos ser conscientes. Es como la mamá criando al bebecito.
cámbielo, cuídelo, dele la lechita, abríguelo o desabríguelo, dependiendo cómo sea el clima de momento. Y está ahí la mamá, ¿cierto? Ahí todo el tiempo ese bebé. Y el bebé, ¿a qué horas dice gracias? O que no, nada. Como la acaba de alimentar, le va a sacar los gases, le vomita el hombro, nada. Despierta a medianoche, no importa, es medianoche, él solo grita, deme comida, cámbiame el pañal otra vez. Y como así somos, ¿no? Y el Señor simplemente está ahí y nos da todo. ¿Alguien alzó la mano? Sí. Acá en la nueva traducción está muy lindo. Dice, los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Qué necio has sido, de ahora en adelante estarás en guerra. Completamente comprometido con Él, su corazón, con el Señor, qué lindo. Bueno, entonces ahora lo que tenemos que preguntarnos es cuál debería ser nuestra conducta delante de ese Dios, siendo que Dios es Señor de su creación, de nuestra vida, que tiene todo el poder. ¿Cómo debería ser nuestra respuesta? Y nuestra respuesta a ese señorío y al poder absoluto de Dios debe ser obediencia y confianza. Pero así vivimos, ¿cierto? Obedientes al Señor y confiando en Él plenamente. Así es como deberíamos vivir. ¿Así vivimos? ¿Estamos viviendo realmente así? No siempre es fácil, ¿cierto? A veces como que nos desenfocamos y perdemos de vista que Dios es Dios. Y nos enfocamos directamente más, es como en la vida, en lo que está pasando, en las circunstancias, en el día a día. Pero sí se puede vivir así para el Señor. Necesitamos tener el enfoque, ¿cierto? En ese Dios y no estar separados, como veíamos, separados de la vid, nada podemos hacer. Estar ligados completamente a Él. Y hoy quiero que veamos un ejemplo. En Lucas 1:38, ¿qué personaje hay por ahí, por Lucas 1:38? ¿Quién se acuerda? ¿Quién hay por ahí? Veamos. María. María, que está recibiendo el anuncio del ángel que le dice el ángel, bueno, todo el anuncio que trae el ángel para decirle que ella ha sido la elegida, ¿cierto? Toda Israel está pendiente, el Mesías va a llegar, el Mesías tiene que llegar. Dios os ha prometido, ese Mesías tiene que llegar. Y Dios había dicho anticipadamente, de años, había dicho que vendría de una virgen, ¿cierto? De una jovencita. Y entonces esta es la jovencita, la virgen elegida de Dios, para que de ella nazca el Mesías. Y el ángel le está diciendo ya el mensaje que Dios la ha elegido, que va a ser ella, que va a ser por obra del Espíritu Santo, que ella puede concebir. Y entonces, ¿qué hace María? No, pero ¿cómo se le ocurre? ¿Y ahora yo dónde voy a hacer? Y que espere, corto los pañales. Y entonces me toca, como nosotras, ¿no? Que empezamos ya en la mente a correr con todos nuestros pensamientos. Pero no, María, ¿cómo contesta? María dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Cómo le parece? Esta María sí es que es un ejemplo, pero tremendo, ¿no? Para nosotras. Y deberíamos estudiar un poquito a María cada tanto, porque hay tantas cosas que podemos aprender de ella. Es un ejemplo precioso. Que ella puede dar esta respuesta, ¿sabe por qué? Porque ella conoce bien quién es Dios. Ella conoce su poder absoluto y ella sabe, bueno, Dios es el dueño del universo y es dueño de mi vida. Entonces, listo, que haga Dios así como ha decretado conmigo, que lo haga. Y ella sabía y te podía confiar, Dios me va a sustentar, Dios me va a sostener. Era un privilegio para lo que la llamó, pero también iba a ser algo muy difícil. Ella no alcanzaba de pronto ahorita mismo a anticipar todo lo que vendría para su vida, pero iba a ser algo bien difícil. Pero igual María no estaba anticipándose, va a ser difícil, o me van a apedrear, o una cantidad de cosas. No, simplemente, bueno, si Dios dice que sea así, así será. Y ella descansa en la gracia del Señor para cada día. Y ella descansa en saber que Dios es Rey del universo y que tiene todo el poder para sustentarla, para fortalecerla en medio de todo lo que sea que se presente en su vida. Entonces ella responde en total confianza y obediencia. Confía plenamente, su corazón está confiado y tranquilo. Descansa en la voluntad de Dios porque entiende
por la palabra que el Señor gobierna y que ella es su sierva. Y eso la lleva a rendir alabanza al Señor, necesariamente, ¿cierto? ¿Y cómo hacía María para conocer todo esto de parte de Dios? ¿Cómo conocía a Dios? Ella tenía una Biblia, vea, buenísima en la casa, una versión internacional, no. En aquel tiempo, y por la cultura, no era normal que en cada casa había una Biblia, ni menos que cada persona de la casa tenía una Biblia como ahora que todos tenemos y podemos tener 2, 3 versiones, 5, ¿cierto? La grande, la chiquita, la de colores, la de... En ese tiempo no, y menos si era mujer, no podía tenerla. Pero ella no necesitaba un pergamino, un papel impreso, ella la tenía por dentro. Ella la conocía y la había guardado en su corazón y la había atesorado y no había hecho como el loro, sino que de verdad la guardó en su corazón. Entonces ella conocía bien quién era ese Dios y ella mantenía eso dentro de ella. Y por eso puede responder de esa manera tan impresionante. Y eso la lleva a dar alabanza al Señor. Mire, en Lucas 1, 46 y 47, ahí adelantico. Entonces ya aquí en esta porción, ya ella llegó a donde su prima Elizabeth, el ángel le dice que Elizabeth también ha quedado encinta, pero ya el embarazo de Elizabeth está un poquito más avanzado, ¿cierto? Y ella llega a saludarla y Elizabeth la saluda de una manera muy especial. Y entonces, ¿qué hace María? María dice, bueno, cuando quieras te doy un autógrafo, no pasa nada, aquí estoy, ¿cierto? No, ella muestra un corazón muy dócil delante del Señor y responde, dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¡Uy! Qué manera de responder, qué precioso, ¿cierto? Ella permanece con el enfoque donde tiene que estar. El enfoque de ella, ¿dónde está? En Dios, no se pierde. Ella el enfoque no es ella misma, ella el enfoque no es su circunstancia. Ella el enfoque no es que el ángel le dijo, ahora te van a llamar bienaventurada, entonces ella, ay, bueno, dígame bienaventurada de aquí en adelante. No, ella está enfocada en Dios, ella sigue centrada en ese Dios todopoderoso, en ese Dios dueño del universo, dueño de su vida, completamente. Y qué precioso es eso, ¿cierto? Qué manera de responder. ¿Qué se alcanza a percibir aquí en ella? ¿Cómo está ella? ¿Cómo está su espíritu? Se percibe una paz, ¿cierto? Una tranquilidad, un descanso en Dios tremendo, una confianza como que está bien, no pasa nada. Aunque el mundo estuviera revuelto a sus pies, ella está en calma, tranquila. Y así es como respondió María. ¿Y nosotras cómo respondemos? Chan, 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 chan. Quiero que nos tomemos un tiempo para escribir ahí, en medio de las notas que estamos tomando de este tema, para anotar algo que Dios ha hecho en nuestra vida, un momento en particular que Dios ha obrado y se ha mostrado Dios ahí como dueño y gobernante y como Dios todopoderoso. Yo sé que hay muchos más que un momento, ¿cierto? Pero elijamos un momento específico de nuestra vida donde Dios ha obrado de esta forma, se ha mostrado grande y temible, como es Él, ¿cierto? Y vamos a hacer también otra cosa chiquita. Vamos a elegir un personaje de la Biblia que se ajustó así como María, que reconoce la soberanía y el poder de Dios en su vida. Un personaje que sí y un personaje que no, porque hay de todo, ¿cierto? Pues hay un personaje que sí y un personaje que no. Entonces esa va a ser la tarea, ¿listo? No está difícil, porque me hacen cara. No entendí. Ok, en la Biblia vemos personajes que se ajustaron a la soberanía de Dios y a su poder y reaccionan ante eso, ¿cierto? Lo reconocen, como hizo María. Entonces elijamos un personaje. Puede ser una mujer, puede ser un hombre, no sé, el personaje que más les llame la atención. Uno que se ajustó a eso, que reconoció eso, pero otro personaje que no. Dios sigue siendo soberano, Dios sigue siendo el rey del universo, pero aquel personaje en particular no lo reconoce por su manera de vivir. ¿Listo? Entonces, uno que sí, uno que no. Y no sé si alcancen ahorita, vamos a orar y si nos dan 2 minutos podemos anotar ahí como el testimonio particular de cada una de nosotras, en qué momento Dios obró y se mostró como gobernante, como Señor
y como todopoderoso en nuestra vida. ¿Listos? ¿Todas? ¿Estamos? Sí. Sí, listo. Vamos a orar. Te damos, Señor, gracias te damos, Dios, por tu amor, por tu bondad. Gracias porque tú eres Rey del universo, Señor, y aún siendo tú grande y temible, Señor, te has dignado mirarnos, Señor, te has dignado entender que somos polvo y que necesitamos de tu grande misericordia y tu bondad día tras día, Señor. Gracias por lo que has estado obrando en cada una de nosotras, en nuestra vida, en nuestra familia, Señor. Gracias por la salvación que nos has dado en tu Hijo Jesucristo. Rogamos, Señor, que sigas obrando, que particularmente, Dios, tú guardes tu palabra en nuestro corazón, en nuestra mente. Ayúdanos a tener claro quién eres tú, Señor, para así mismo saber quiénes somos nosotras delante de ti. Ayúdanos a vivir para ti, Señor, de acuerdo a tu palabra, que podamos darte gloria, darte la honra, Señor, y ajustarnos a tu voluntad perfecta, Dios Todopoderoso. Te damos gracias, Señor, por tu grande amor. En el nombre de Jesús.